Continuamos con el ejemplo que venimos viendo desde el principio. Nos habíamos quedado en esta implementación de nuestras pruebas para la función isVowel. ¿Ya? Y habíamos tocado brevemente la función expect que nos da jest, pero solamente habíamos hecho un tipo de aserción por ahora con este método toBe. ¿Ya? Que de hecho, no sé si recuerdan, mencionamos cuando hablamos de las aserciones al principio, de las aserciones del módulo assert de Node. Hay muchos diferentes tipos de igualdad, hay muchos diferentes tipos de aserciones que quizás querramos hacer. Y de hecho, Expect nos da un menú súper grande de cosas que podemos, bueno, estos métodos que podemos usar para, justamente para hacer aserciones. ¿Ya? De hecho, acá siempre chequé en la documentación, y la documentación es totalmente básica, siempre tenerla a la mano. Y como ven, pues nadie tiene por qué memorizar todo esto de acá. De hecho, Expect tiene toda una API, un montón de métodos, como ven, que podemos usar para hacer diferentes tipos de aserciones. Ya, de hecho, acá, por ejemplo, este de to be truthy nos hubieras podido servir. Acá podríamos haber hecho, en vez de expect to be true, podríamos haber perfectamente uy, to be truthy. ¿Ya? Y es otra manera de expresar. No es exactamente lo mismo, porque truthy no es exactamente lo mismo que true. Uy, truthy, no sé escribir. Si ejecutamos esto de acá, las pruebas deberían seguir pasando. Es un test equivalente. Truth y decía no es exactamente lo mismo, esas sutilezas quedan fuera del scope de este video. Pero lo que sí quería mencionar es que la función toBe es muy tentadora a usar, de hecho se veía así muy fácil de entender. Y para valores primitivos, de hecho, normalmente el comportamiento que tiene es el que esperamos, pero hay veces que cuando necesitamos comparar valores complejos como arreglos, objetos, funciones, y si usamos toBe, lo que vamos a estar comparando no es el contenido de esos objetos o arreglos, que es normalmente lo que queremos ver, o lo que queremos comparar, sino va a estar comparando si esos objetos son la misma referencia, ¿ya? Si son de hecho el mismo objeto en sí, no sé si es un objeto igual, sino si es de hecho ese objeto. Y eso muchas veces no es lo que queremos hacer, ¿ya? Y para eso tenemos otra función que se llama toEqual. ¿Ya? De hecho, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un poco más grande nuestro modulito que contiene la función isVowel. En vez de exportar solamente esta función, vamos a exportar dos cosas ahora. Vamos a cambiar su interfaz. Vamos a crear otra función, ¿ya? Que se va a llamar count vowels, que ya que estamos en el tema de las vocales, en vez de decirnos si es una vocal o no, da un carácter. En este caso va a recibir un string y va a contar las vocales que encuentre para ese string, ¿ya? Entonces esta función, digamos que nos va a devolver un objeto, y ese objeto va a tener 5 propiedades, A, E, I, O, U, y cada propiedad va a tener un número que nos va a indicar cuántas veces aparecía esa vocal en el string, ¿ya? Vamos a implementar esto rapidito. Vamos a cambiar esto de acá, y ahora ya nos vamos a exportar directamente sobre module exports, sino sobre exports, para que exportar un objeto con varias cosas, ¿ya? Vamos a darle un nombre a esto de acá, isVowel, y ahora vamos a exportar otra función, exports, y esta le hemos dicho mucho, se va a llamar count, no, chavos, no, count vowels, ¿ya? Y esto va a recibir un string. Yo lo voy a implementar de la siguiente manera. Esto es irrelevante para este ejemplo, así que esto lo podemos pasar hasta rapidito. Ya tenemos esta implementación, como decía, es relativamente irrelevante para este ejemplo. Nos vamos al test, que es la parte interesante, porque ahora ya vamos a hacer otro describe. Nuestra función count vowels, ¿ya? No retorna un valor primitivo, sino retorna un objeto, ¿ya? Vamos a decir debería, ahora escribimos el nombre, ya no es tan importante ahorita, ya vimos más o menos cómo funcionaba eso. ¿Y qué queremos hacer acá? Vamos a querer invocar count vowels, ¿ya? Con algún tipo de string. Vamos a decir ABC, y esto debería, ¿qué nos debería retornar? Nos debería retornar un objeto donde la propiedad A tenga el valor 1, porque hay una A, y donde las demás propiedades E, I, O, U estén en 0, porque no hay ninguna de esas.
Entonces, si nosotros hiciéramos, ya podríamos hacer algo parecido a lo de antes, ya expect que esto, to be, y acá estaría el error a 1, 0 y 0 o 0 u 0, ¿ya? Este test no va a pasar, ¿ya? A pesar de que parecería, quizás, si nos hemos acostumbrado al to be de antes, porque no son el mismo objeto, ¿ya? Tienen la misma forma y los mismos valores, pero no son. De hecho, nos advierte que se serializa el mismo string. De hecho, nos está diciendo que quizás esto pasaría si usáramos en vez de to be, to strict equal, como que me está sugiriendo una serie de cosas. Y acá yo lo que les propongo es que en vez de to be, ¿se acuerdan que les mencioné to equal? ¿Ya? Entonces ahora hacemos esta aserción, vemos que ahora nuestro test sí pasa, ¿ya? De hecho, les voy a poner un link, no sé en qué lado aparece por acá arriba, a un artículo que habla sobre valores y por valor y por referencia en JavaScript, que está en Medium, de Laboratorio de Developers, que es un tema relacionado y que explica un poco el porqué detrás de estos diferentes tipos de igualdad. Eh, Importante saber eso, ¿no? La diferencia de to be y to equal. Si estamos tratando de comparar arreglos u objetos, probablemente queremos to equal. A veces queremos to be, si queremos chequear que de hecho es la misma referencia, no un objeto igual, digamos, sino el mismo objeto. Y después también vimos que había un montón de otros métodos, otras funciones que nos da expect para hacer estas aserciones. Mencionar también que podemos usar negativos. Acá podríamos haber dicho not, ¿ya? Y acá darle la vuelta, ¿no? Not to be true, en vez de decir to be false. Si queremos que esto no sea una cosa en vez de que sea una cosa, estos test deberían seguir pasando, porque es el opuesto de lo que había. Pero sí, de ahí tenemos, no sé, un poquito que estudiar las diferentes opciones que nos da expect. Creo que nadie usa todas, hay algunas que nos acomodan a unos más que a otras, pero vamos, ahí vamos viendo. Y en los siguientes videos vamos a ver algunos casos en particular de expect para manejar errores, para manejar asincronías, promesas y algunos casos más particulares, mocks. Pero nada, como venimos diciendo, continuamos.